Buenas tardes, compañeros de la sección D, perdón, C. Vamos a iniciar la clase de hoy con el tema de los principios del derecho tributario. Quiero pedirles previamente a los compañeros de la sección D que si saben de algún compañero que tenga retrasada el curso de Derecho Financiero, que les recuerden que ya salió el programa de los horarios de examen y la retrasada es para este sábado. Así que verifiquen. Ahí ya publicaron también la forma como deben efectuar el pago y otras situaciones por el asunto de que no hay sigue el problema de la universidad. Bueno, vamos a hablar hoy de los principios del derecho tributario. Como les dije el otro día, ya vieron ustedes cuáles son los principios de los impuestos, pero hoy lo que vamos a analizar son los principios que a nivel general cualquier país rigen a lo que es el derecho tributario. Y el primer principio, diría yo, el que le da vida a todo lo demás, es el principio de legalidad. ¿Se recuerdan que cuando yo les hablaba del origen de la hacienda pública o de las finanzas públicas, me remonté al estado feudal y les decía que en ese tiempo el poder tributario lo ejercía el rey y él era el que creaba los tributos, y entre más se necesitara por la vida que llevaban la aristocracia o por las guerras que iniciaban o que tenían que defender, pues en esa medida iban creando más tributos. Pero con la evolución que va teniendo la sociedad, en el año de 1215, en Inglaterra, se pone un final a esa situación en la cual se confundía la propiedad de los bienes del rey y los que eran propiamente del Estado. Y surge por primera vez una constitución en Inglaterra y en la cual se establece que se da una separación de los bienes del rey con los bienes del Estado y le quitan el ejercicio de ese poder tributario y se establece que el poder tributario únicamente lo van a ejercer los lores, representantes del pueblo inglés, como que dice aquí los diputados, y solo ellos son los que a partir de esa fecha pueden crear los tributos, o sea, ejercer el poder tributario del Estado. Es así como todos los demás países de Europa siguen esta corriente y empiezan a crear sus constituciones y empiezan a eliminar esa facultad que tenían los reyes. Y es así como surge entonces el principio de legalidad. O sea, que ya no era mediante el ejercicio arbitrario del poder tributario por parte del rey, sino que a través de la ley. Y en eso es que se basa, como se los dije el semestre anterior, el aforismo latino de nullum tributum sine lege. No existe tributo si no existe
ley. Las, las constituciones modernas recogen este principio. Nuestra constitución anterior a la vigente no lo tenía señalado en forma expresa, pero sí contemplaba en forma tácita que era el Congreso el único facultado para crear los tributos. Señalaban los impuestos, tasas y contribuciones especiales. En la actualidad tenemos una nueva constitución y este principio sí se recoge en forma expresa en el artículo, en el artículo 239 que regula el principio de legalidad. Y ese artículo 239 nos señala de que es el Congreso el único facultado para crear los impuestos, las contribuciones especiales y los arbitrios. ¿Se recuerdan que yo les expliqué la laguna que tenía la actual Constitución en relación con la doctrina? Porque en la doctrina se consideran como tributos los impuestos, tasas y contribuciones especiales. Sin embargo, nuestros legisladores extraordinarios, cuando crearon esta constitución, omitieron totalmente las tasas. Y por eso les decía yo a ustedes que en la actualidad las corporaciones municipales crean arbitrios con el nombre de tasas, con el propósito de no pasar por el Congreso de la República, por todos los problemas que implica presentar iniciativas en el Congreso, ustedes lo saben. En la doctrina hay una disposición que señala claramente que los impuestos, que los tributos son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, sin ninguna discusión. Y los arbitrios ni siquiera los mencionan, porque como yo les dije a ustedes en su oportunidad, los arbitrios están dentro del campo del derecho fiscal. También en la actualidad, en la Constitución, en el artículo 171, literal C, donde están las atribuciones del Congreso de la República, en este artículo se señala que es el Congreso el único responsable de crear estos tributos. Dice artículo 171, otras atribuciones: decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de su recaudación. Cuando se refiere a las bases de su recaudación, se está refiriendo también a lo que establece el artículo 239. El artículo 239, que regula el principio de legalidad, dice que el Congreso, cada vez que va a crear un impuesto, debe de incluir dentro del contenido de la ley los elementos estructurantes del impuesto. Y dentro de ellos menciona el hecho generador, que es un elemento de la relación jurídico-tributaria, las exenciones, los sujetos de la relación jurídico-tributaria, la base imponible, las tasas, o sea, los tipos impositivos, deducciones, infracciones, sanciones. Ya les hablé el otro día de ellas. Pero aquí algo que tienen que tener bien claro es que el principio de legalidad ya no
se puede manifestar una forma arbitraria, sino que únicamente a través de la ley. Y esa fue una de las razones, por lo que yo he investigado, que el legislador extraordinario, cuando incluyó dentro de la Constitución que el Congreso es el único facultado para crear impuestos, contribuciones especiales y arbitrios, lo quiso hacer para frenar ese afán desmedido de las municipalidades de gravar la economía de los contribuyentes a través de los arbitrios. Ustedes se recordarán la gran diferencia entre un impuesto y un arbitrio. El impuesto va al fondo común del Estado y el arbitrio va al fondo común de la municipalidad. Y entonces a todos los vecinos que estaban en su circunscripción municipal, pues los grababan de una forma terrible. Imagínense ustedes poner un arbitrio por cada 1000 naranjas que salen de un municipio para la cabecera departamental, solo para decirles un ejemplo. O sea, situaciones difíciles y que desde luego, a las personas a las que van dirigidos, pues lo pagan porque no tienen ningún recurso económico para interponer una acción de inconstitucionalidad. Pero que no vaya a ser un arbitrio que crea la municipalidad con el nombre de tasa, que afecta a personas que sí tienen capacidad económica, porque es así de inmediato les van a interponer una acción de inconstitucionalidad. Este año, desde que principió el año, ¿no?, más o menos en noviembre o diciembre, y lo que va de este año, he estado recopilando del diario oficial todas esas sentencias de la Corte de Constitucionalidad que tienen que ver precisamente con la violación de ese principio de legalidad, porque las municipalidades crean arbitrios pero con el nombre de tasa, y la gente que tiene facultad, tiene potencial económico, pues inicia las gestiones y se las declaran con lugar, pero un hombre que tiene un pequeño pedazo de tierra donde tiene unos cuantos naranjales y que lleva su fruto al mercado de la cabecera departamental y le ponen ese arbitrio, ¿qué dinero va a interponer una acción de inconstitucionalidad? Prefieren pagar el arbitrio. Y así seguirá mientras no se interponga esa acción de inconstitucionalidad. Lo que es lo mismo, lo seguirán pagando. ¿Y todo por qué? Porque el legislador se le ocurrió no poner las tasas, por considerar que las tasas generalmente se le pagan a órganos del Ejecutivo y que éstas los pudieran modificar en la forma como consideren más conveniente. Por ejemplo, la Administración Tributaria, cuando se fundó allá por el año 1998, creó su arancel para lo que iba a cobrar por operar los traspasos de vehículo, cambio de pintura, hablando del registro fiscal, o por certificaciones que tuviera que extender y otras cosas más. Más adelante volvió a modificarlo y se ha modificado unas 3 o 4 veces. Y esas sí son tasas. Si ustedes ven el arancel del registro mercantil, también ha sido variado. Y lo ha variado el registro mercantil sin necesidad de ir al Congreso. ¿Por qué? Porque no está como una obligación. Y ese fue uno de los motivos por los que no lo incluyó el legislador, posiblemente. Pero provocó el problema de que las municipalidades siguieran creando arbitrios, pero con el nombre de tasas. Dejó desprotegido prácticamente a todo el conglomerado mayoritario, diría yo. Bueno, en este caso, siempre hablando del principio de legalidad, lo que se pretende es que no se cometan
que no se cometan arbitrariedades. Al no crearse arbitrariedades, pues prácticamente se está limitando el ejercicio del poder de crear arbitrios a las municipalidades, porque eran en muchas municipalidades disposiciones arbitrarias que atentaban con la economía de los particulares. Solo a través de la ley se pueden crear los impuestos y deben de contener los elementos básicos. No puede existir una ley superior a la Constitución. Y vuelvo a repetir, lo van a encontrar ustedes en el artículo 171, literal C, y el 239 de la Constitución de la República. Ese principio de legalidad es el que nos dice que se debe aplicar a todos los tributos. Y cuando dice esto Héctor Villegas, dice a todos los tributos, no importa que sean impuestos, tasas y contribuciones especiales. Entonces ahí tienen ustedes un pedacito de doctrina donde claramente Héctor Villegas en su obra señala cuáles son los tributos y que el principio de legalidad es el que los debe de regir. Esa colección que estoy haciendo yo de esas sentencias, algunas en el material que les voy a proporcionar de los principios del derecho tributario, al final de cada uno de los principios van a ir unos números de expediente. Esos números de expediente están relacionados con estos principios, donde la Corte ha dictado sus sentencias por la mala utilización del principio de legalidad o porque se ha violado cada uno de estos principios. Y en el caso de estos de la Corte de Constitucionalidad referente a las tasas y los arbitrios, pues es donde van a encontrar un mayor número, y eso lo voy a hacer con el propósito de que las personas que tengan, los alumnos, los compañeros que tengan mayor interés, pues puedan profundizar, si les gusta la lectura, ir expresamente a la página de la Corte y abrir esos expedientes que van a estar relacionados con esta cosa de los principios. Bueno, luego del principio de legalidad, pues vamos a encontrar otro principio que es muy importante, el principio de capacidad contributiva. El principio de capacidad contributiva, ese es un principio que podríamos decir que tiene un fundamento económico. Tiene un fundamento económico porque tiene que ver con la situación monetaria de cada uno de los contribuyentes. Eso es lo importante. ¿Y por qué tiene relación con la cuestión económica? Porque este es un principio que establece que lo deben de pagar los contribuyentes en atención a su situación económica. Es un principio que establece que lo deben de pagar según la condición económica que tenga cada contribuyente, según sus manifestaciones de riqueza. Y esa riqueza es la que persigue gravar el Estado. Es necesario que ustedes comprendan que no es lo mismo hablar de capacidad de goce y de ejercicio que establece el derecho civil. No. Este es un principio que no tiene nada que ver con esas situaciones. Dirán ustedes, bueno, pero si la capacidad de ejercicio, la capacidad de goce, pues están relacionadas también con la mayoría de edad.
en el tema del derecho tributario, la edad no importa. Aquí lo que importa es que una persona tenga capacidad económica para pagar impuestos. Y entonces ustedes pensarían, bueno, ¿puede una ley gravar a un menor? Claro que puede, pero no lo va a gravar por su condición de menor, sino que lo va a gravar por su condición económica. Supónganse ustedes que, este es un ejemplo que siempre lo pongo, se casan dos personas, no tienen ascendencia y su única descendencia es un hijo, pero son personas con mucho poder económico, tienen inmuebles, tienen empresas, tienen vehículos, se transportan en helicóptero y fábricas. Lamentablemente, al ir a ver el funcionamiento de una fábrica, los dos esposos mueren en un accidente y no hay herederos ni para arriba ni para abajo. ¿Quién es el único heredero? El menor. El menor tiene 3 años. Lo afecta a él el derecho tributario. Lo afecta a él las normas impositivas. Pues claro que sí. Él tiene capacidad contributiva. Es dueño de toda esa riqueza. Tampoco va a significar que el menor se va a ir gateando a las cajas de los bancos a pagar. Cuando ustedes vean o lean, mejor dicho, los sujetos pasivos, van a encontrar ahí que un sujeto pasivo son los representantes de menores. Le tendrán que nombrar un representante menor para que maneje toda esa riqueza que han dejado los padres, y hasta la mayoría de edad, pues él va a ser el responsable. Pero mientras tanto, el representante legal tiene que pagar todos los impuestos en representación de este menor. O sea, no tiene que ver entonces, cuando hablamos del principio, de la aplicación del principio de capacidad contributiva, esos dos conceptos de capacidad de goce y capacidad de ejercicio del derecho civil. Aquí, todos son objeto de ser sujetos de pasivos una vez manifiesten riqueza, una vez tengan bienes que pueden ser inmuebles o muebles, como el caso de los vehículos, para ser sujetos pasivos en una relación jurídico-tributaria con el Estado. En el caso de la contribución, de la capacidad contributiva, se dice que para que la capacidad contributiva se pueda dar, es necesario que las disposiciones legales sean justas y razonables. O sea, para que la norma cumpla con el principio de capacidad contributiva, debe cumplirse con estas dos situaciones, estos dos principios: ser justa y razonable. ¿Cuándo es justa? Pues sencillamente cuando está grabando la economía de las personas según su condición económica. O sea, no puede ir más allá de lo que una persona puede pagar sin necesidad de quedarse sin dinero para poder subsistir. Y ahí es donde está la razonabilidad. La razonabilidad de que el contribuyente debe de evitar gravar más allá de los mínimos vitales. Y entonces ahí sí se estaría cumpliendo con una norma justa
y, y razonable. No, no tiene que ser desproporcionada, sino que debe ser en atención a su condición económica. Les pongo un ejemplo. ¿Qué sucede con dos personas? Estoy un poco lejos del micrófono, dice un compañero. Me voy a acercar la computadora para ver si oyen mejor. Bueno, yo creo que ahí me van a oír mejor. Entonces les decía que, un ejemplo. Dos personas son casadas, van al supermercado y cuando van al supermercado compran leche porque los dos tienen un hijo menor de 4 años. Y estas personas, uno es profesional y el otro es un artesano. Sus ingresos son totalmente diferentes. Un ingreso mensual del profesional de 30,000 quetzales y el del otro de 10,000, 5,000. Y los dos van por un bote de leche. Cuando van por ese bote de leche y pagan, la situación económica de cada uno es diferente y entonces un precio es diferente para cada uno de ellos. No, es igual. Es igual. ¿Por qué? Porque el principio de capacidad contributiva tiene un grave problema. Solo opera 100% en los impuestos directos. En los impuestos indirectos, ¿no? Y recuerden ustedes que en el supermercado lo que están pagando es un IVA. Todos los impuestos que van recargados porque fueron costos por la producción de esa leche, de ese bote que es de metal, van recargados ahí en el precio. Sin embargo, se les trata por igual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son impuestos indirectos. El IVA es un impuesto indirecto, ¿se recuerdan? Y entonces, lo que encontramos es que el principio de capacidad contributiva es un principio que únicamente opera dentro de los impuestos directos, nunca dentro de los impuestos indirectos. Mientras que si hablamos del principio de capacidad contributiva en el YUSI, vamos a encontrar que la ley dice que las personas que son propietarios de bienes inmuebles, ya se escucha bien, dicen los compañeros, me alegro, que son propietarios de bienes inmuebles, pues todos los que tienen un inmueble que está valorado en 10,000 quetzales, pues todos van a pagar el 2 por millar. Todos van a pagar el 2 por millar. ¿Por qué? Porque los dos están presentando el mismo estatus económico en relación a los inmuebles que poseen. Una casa de colonia, sin modificaciones de nada, tal y como se las vendieron. Y están en 10,000, van a pagar el 2 por millar. Y no le están trasladando a nadie esa carga impositiva, porque son impuestos directos en los cuales la relación jurídico-tributaria se da solo entre dos personas. La ley señala a un sujeto como obligado al pago y ese es el pagador del impuesto. No hay ningún
tercero que esté participando. O sea, y los está grabando según su condición económica. Ahí estamos hablando de una norma tributaria justa y razonable. Mientras que en los impuestos indirectos, como se da el fenómeno de la traslación, la carga tributaria va hasta el consumidor. ¿Se recuerdan? Que eso lo expliqué en el semestre anterior. Y cuando lo va a pagar el consumidor no toma en cuenta la condición económica. Por eso en esos impuestos no opera. El valor de un saco de cemento. Este profesional compró un terreno y está construyendo una casa. No hablemos de las condiciones. Y el artesano también compró su pedazo de tierra y está haciendo 2 cuartos. Pero los dos necesitan cemento. El precio del cemento para el artesano es diferente que el precio del cemento para el profesional. No. Estamos hablando de impuestos indirectos. Llegan al mismo precio al consumidor. Ahí no hay nada que discutir. Bien, ya nos platicamos de estos dos principios de legalidad y el principio de capacidad contributiva. Recuerden bien, tiene que ver únicamente con la condición económica. Gravar atendiendo a la situación económica de los sujetos. Hablemos ahora del principio de generalidad. El principio de generalidad es un impuesto que por su nombre, pues, entendemos que es un impuesto que debe llegar a todos los que están ubicados dentro de un territorio. Todos los que están dentro del territorio de la República van a quedar sujetos a un impuesto. Quiere decir que el impuesto de circulación de vehículos, que por cierto está venciendo ya ahorita a finales de este mes su pago, ¿lo deben de pagar todos en general? No. Lo van a pagar los que cumplan con el hecho generador. O sea, una vez se ubican dentro de la norma, que es ser propietario de un vehículo, de las distintas clases de vehículo, pues automáticamente le surge la obligación del pago. Mientras no esté cumpliendo, mientras no esté dentro de ese hecho generador o de esa condición que estableció la ley, pues no debe pagarlo, Pero sí, entonces entendemos que la generalidad se refiere al carácter extensivo de la tributación. Va a todos en general y no tiene que tener tiene que atender a cualquiera o grabar a cualquiera sin importar la clase de sujeto, su categoría social, su sexo, su nacionalidad, su edad o su estructura. O sea, hablando de sociedades, hay sociedades conformadas en distinta forma, sociedades anónimas, sociedades colectivas. No importa la edad. Ya puse el ejemplo de la edad con lo referente a la capacidad contributiva. Y entonces todos van a estar dentro de esa situación. Que una vez tengan capacidad contributiva, estén ubicados dentro del hecho generador. No hay que tomar en cuenta ninguna categoría social. Lo deben de pagar todos. Significa que aquellas personas, por ejemplo, que piden limosna, esas no pagan impuestos. Claro que pagan.
pagan porque tienen capacidad contributiva. El dinero que les depositan las personas lo utilizan para ir a comprar, qué sé yo, comida o bebida, no sé. Cuando les venden, lo que les están vendiendo lleva incluido el precio del IVA. O sea, tenían capacidad. Y la generalidad estriba en que no hay que tomar, no hay que hacer ningún distingo de la categoría social de las personas. Una vez se ubiquen dentro del hecho generador, están comprando IVA. La compra de bienes muebles paga IVA. Ahora bien, dice que atendiendo a la generalidad, pues no hay que hacer distingos de ninguna naturaleza, tal y como lo mencionamos hace un momento. Y como consecuencia, ubicados dentro del hecho generador, obligados al pago. Sin embargo, hay una excepción, no una, sino dos excepciones. Y es que la generalidad tiene dos límites que no permiten que se cumpla a cabalidad el pago del impuesto. Y una de ellas es la existencia de las exenciones. Es un tema que vamos a ver en los modos de extinción de la obligación tributaria. Pero les adelanto, una exención, ¿qué es una exención? Pues es la norma que evita el nacimiento de la obligación tributaria. Son todas aquellas figuras que existen en las leyes impositivas que evitan el nacimiento, o sea, ni siquiera nace la obligación tributaria. Y las exenciones las van a encontrar ustedes en todas las leyes impositivas. Siempre hay un capítulo referente a las exenciones. Por ejemplo, en vehículos. Dice que todos los bomberos no pagan los vehículos que son propiedad del cuerpo de bomberos no pagan impuestos. Ni tampoco todos aquellos vehículos del cuerpo diplomático no pagan impuestos. Ahí tienen ustedes una exención. En el timbre y en el IVA dice que la emisión, el endoso, la existencia, en otras palabras, de los títulos de crédito no están afectos ni al IVA ni al impuesto del timbre. Hay otras exenciones, no voy a quedarme a decirlas porque es una gran cantidad de exenciones, pero conforme vayan viendo las leyes impositivas, ahí van a leer ustedes toda la cantidad de exenciones que posee cada una de estas. ¿Y qué es lo que hace una exención? Pues evita que una persona pague el impuesto, aunque tenga capacidad contributiva. Ahora, ¿por qué surgen las exenciones? Pues eso ya lo vamos a ver cuando hablemos del tema de las exenciones. Por eso dicen, nadie debe ser eximido por privilegios personales o de clase. Sin embargo, en la doctrina se ha demostrado que sí hay necesidad de crear a veces exenciones. Y el otro límite son los famosos beneficios tributarios. Los beneficios tributarios nunca los van a encontrar ustedes en una ley que crea el impuesto. No. Los beneficios tributarios nacen en leyes totalmente ajenas al derecho tributario. Y el Estado crea esas disposiciones legales con el propósito de incentivar
una actividad X o para facilitar el desarrollo de una determinada actividad o para que se involucre la gente en una determinada actividad que hasta la fecha es inexistente, como la famosa ley de fomento avícola. La compra, la compra de huevos era muy difícil hace 50 años. Los huevos que circulaban eran de las gallinas de patio que le llaman. Comer, comer carne de ave, gallina, era un lujo que se quedaba para los domingos. ¿Qué hizo el Estado? Creó la ley de fomento avícola. ¿Y qué consiste esa ley de fomento avícola? Que le incorporó beneficios tributarios, el no pago de algunos impuestos. Y como el capital lo que anda buscando es un mejor rendimiento en las actividades en que se involucra, pues inmediatamente empezaron la producción de aves hasta que llenaron el mercado. Tal vez ustedes se recuerdan hace unos 20 años por donde quiera se encontraban esas mantas blancas que cubrían donde tenían a todas estas aves, o pasaba por varios lugares donde se sentía el olor del excremento. Y entonces todas las tiendas, los supermercados empezaron a vender la producción de huevos que son de color blanco, ¿verdad? De las crías son de color café. Y se volvió barato entonces la adquisición de esta clase de alimentos. Y también de la carne. En el pasado era mucho más barata la carne de res que la de ave. Con esta ley de fomento avícola se mejoró el precio de la carne de ave, lo igualó, y hubo un momento en que hasta era más barata, mucho más barata la carne de ave. ¿Y saben en qué momento empezó a subir el valor de la carne de pollo? En el momento en que el Estado vio que el mercado ya estaba saturado de la producción de esta ave, y entonces derogó la ley de fomento avícola, pero cumplió su cometido. Entonces, los beneficios tributarios generalmente quedan o están en leyes que no tienen nada que ver con las leyes que crean los impuestos, sino que son otras leyes donde se otorgan el beneficio de no pagar impuestos. Otra ley que ahora que está vigente todavía es la ley de la maquila. La ley de la maquila es una ley, estoy buscando el decreto. Es el decreto 2989, ley de fomento y desarrollo de la actividad exportadora y de maquila. ¿Qué buscó la creación de esta ley? Pues que de otros países enviaran materia prima para procesar aquí las prendas y enviarlas de regreso, y entre toda esa actividad que estaban realizando las maquilas, pues no iban a pagar impuestos sobre la renta, por ejemplo. Y el beneficio tributario es de 10 años. O sea, usted crea una maquila y durante 10 años no va a pagar impuesto sobre la renta. ¿Qué tiene que ver esa ley de la maquila con el impuesto sobre la renta? Nada. Pero le están otorgando a los que se dediquen a esa actividad ese beneficio tributario. Tal vez ahora ustedes comprenden por qué en las noticias sale a veces de que llegaron los trabajadores a una determinada maquila y la maquila desapareció, cerrada. No hay máquinas, no hay nada adentro. Los trabajadores se quedaron sin su salario, sin sus prestaciones,
sin trabajo. Pues muchos de los que se dedican a esto y que son malos inversionistas, malos capitalistas, pues ya cuando se van acercando los 10 años, van por el séptimo año, deciden desaparecerla para no entrar en la fase después de los 10 años y tener que pagar impuestos. Se llevan toda la maquinaria y al poco tiempo se funda una nueva maquila. Me pregunto yo, ¿por qué el Estado no ha creado un nuevo mecanismo para controlar la constitución de maquilas en Guatemala, a sabiendo de que se dan esas situaciones? Con todos los sistemas informáticos que existen ahora, tan fácil que sería controlar cada maquila, y sería mediante la creación de inventarios en los cuales se les ponga la marca y el número de registro de cada máquina, por ejemplo, y tener programas de que crucen la información, de que aquella que cerró, pues ahí quedó todo plasmado en la maquinaria. Cuando venga una nueva a quererse abrir y es la misma maquinaria, la va a cruzar. Y no la autoriza o impone sanciones, qué sé yo. Pero sí sería fácil de hacerlo, pero no lo han hecho, no lo hacen. Y de ahí el problema que tienen los trabajadores, que son los principales afectados. ¿Y quiénes son los que ganaron? Los propietarios de la maquila, porque durante todo ese tiempo no pagaron. En el material que yo les voy a entregar, pues ahí está el detalle de algunas leyes con beneficios tributarios, como la ley orgánica de SOLC, la ley orgánica, lo referente a la ley orgánica de las cooperativas, que ya mencionamos, de las maquilas, la creación del decreto de PRONACOM, de los proyectos de energía renovable, la ley de incentivos forestales. Esa ley me llama mucho la atención a mí, porque lo que dice esa ley es que usted, si tiene bastante área de terreno, usted tiene sus industrias, pero aparte de eso tiene una finca con mucha área. Entonces la ley dice, reforeste, siembre árboles, van a beneficiar el ambiente. Pero eso no era atractivo para los propietarios de bienes inmuebles sin utilizar las tierras. ¿Por qué? Porque iban a gastar. Eso va a colaborar con el mejorar el ambiente. Eso no tiene nada que ver con ganancia, entonces no les interesaba. Cuando se creó esta ley, ahí sí les dijeron, siembre árboles, haga bosques, pero todo lo que usted gaste lo va a poder deducir del impuesto sobre la renta. Entonces, ustedes ven ahora, más si van por el occidente, grandes pinadas. Si van por la costa, grandes cantidades de árboles de otra clase. ¿Por qué? Porque están reforestando, pero a la vez de que están reforestando, todo lo que están gastando lo pueden deducir del impuesto sobre la renta. Y no tienen ningún problema. Al contrario, están ganando. Y ganan más cuando llega a su edad adulta el árbol, que lo pueden talar, vender la madera y otra vez a sembrar. Desde luego tiene que en esa ley se señalan muchos requisitos de cómo debe ser la tala, etcétera. Pero vean ustedes, otra ley de beneficios tributarios en los cuales los que manejan el poder económico y tienen bienes inmuebles improductivos, por decirlo así, pues pueden reforestar, colaboran con el ambiente, producen más oxígeno, pero todo lo que gasten lo pueden restar. Y tienen la ganancia de que después pueden explotar ese bosque. Pues a eso se refieren los beneficios tributarios, a eso se refieren las exenciones. Bueno, veamos a continuación lo que es
el principio de legalidad, perdón, de igualdad, el principio de igualdad. La igualdad no tiene nada que ver con la generalidad, que conste. La igualdad se refiere en que todos son iguales ante la ley tributaria. Pero, ¿cuál es el parámetro que toman para que sean iguales? Pues todos los que están en iguales circunstancias económicas. Todas las personas que están en iguales circunstancias económicas, pues deben ser tratados por igual por parte del derecho tributario. No pueden ser tratados en una forma diferente. A eso se refiere la igualdad. Un ejemplo, para que nos vayamos comprendiendo. Dos profesionales compran dos inmuebles en una colonia. Pero aquí hagamos una pregunta. Cuando ustedes se gradúen, ¿todos van a tener los mismos ingresos? No. Unos, de acuerdo a sus conexiones, pues van a tener inmediatamente más clientela. Otros no van a querer estar con su oficina, sino que se van a ir a trabajar a una asesoría jurídica de algunas entidades del Estado. Y en otras palabras, cada quien va a tener distintos ingresos. O sea, cada quien va a tener una capacidad económica diferente. Pues estos dos profesionales que les cuento, compraron cada quien su casa, tiene sala, tiene comedor, tiene 3 dormitorios, tiene la cocina, un cuarto de servicio, el garage, carport que le llaman, pero tienen los terrenos 10 de frente y 20 de fondo. Entonces el profesional que está ganando 50,000 mensuales decide que es necesario que tenga su cuarto de estudio, que va a tener 3 hijos, 4 hijos, que necesita entonces más dormitorios, una sala de juegos. Imagínense, está pensando en grande. ¿Por qué? Porque su condición económica se lo permite. Y entonces construye. Los dos compraron el inmueble en 200,000 quetzales. Y los dos pagaron inicialmente el 9 por millar del YUSI. Mi pregunta es, cuando este sujeto terminó de construir y el otro dejó su inmueble igual, ¿pueden seguir pagando el mismo impuesto? Claro que no. No están en iguales circunstancias económicas. Estaban en análoga situación cuando compraron el inmueble. Pero ya con la construcción varió. Y esa es la razón por la cual las municipalidades andan detrás de las construcciones, viendo que tengan licencia. Porque viene y fue el profesional, él mismo, como buen abogado y notario, a tramitar su licencia de construcción. Presentó sus planos y su proyecto de cuánto iban a ser los gastos de material y mano de obra, etc. Y le dio un total de 300,000 quetzales. Pagó su licencia a construir. Ese trámite que hizo en el departamento de licencias de la municipalidad, una vez concluido y aprobado y pagada la licencia,
esta unidad o este departamento de licencia se lo traslada al catastro municipal. Y el catastro municipal viene y modifica donde tiene inscrito ese inmueble. O sea, la matrícula de ese profesional, donde aparece el número de finca, folio y libro, la dirección del inmueble, el valor con que inició el inmueble, el área. Y entonces hace una anotación donde dice construcción según licencia y todos los datos, tanto. Y al valor que ya tenía antes, los 200,000, le suma los 300,000. Y a partir de eso, pues ya le va a cobrar el YUSI sobre los 500,000 quetzales. ¿Y por qué? Porque no están ya en análoga situación. Ya están en una forma diferente. Porque su capacidad contributiva es diferente. Por eso se dice que el principio de igualdad lo deben de pagar todas aquellas personas que están en análoga situación. Todos aquellos en los cuales se debe de excluir todo distingo arbitrario. Tienen que ser tratados por igual, no importa la categoría de personas que sean. O sea, no deben ser arbitrarios, deben ser razonables. O sea, la igualdad va a significar que todos van a ser obligados al pago de un impuesto, siempre y cuando estén en las mismas circunstancias económicas. Si no están en las mismas circunstancias económicas, ¿a cuenta de qué les van a cobrar igual el impuesto por ejemplo, del YUSI, el ejemplo que les acabo de poner? O sea, la igualdad debe valorar la capacidad contributiva, debe ver su verdadera realidad económica para poder decir que el impuesto es razonable. La razonabilidad va a consistir en valorar la capacidad contributiva y en tomar en cuenta el valor de su realidad económica. Creo que lo tienen claro con el ejemplo que les di. Iguales circunstancias, igual tratamiento. Estos dos que compraron estos inmuebles ya no están en iguales circunstancias. Tienen que ser tratados en forma diferente. ¿Y dónde encontramos este principio de igualdad? No está en una forma concreta en nuestra Constitución, pero sí hay una referencia en el artículo 4 de la Constitución. El de la generalidad, se me olvidó citarles el artículo, pero ustedes pueden encontrar la aplicación de este principio de generalidad en el artículo 135, literal D, que es el artículo que se refiere a las obligaciones de los ciudadanos. ¿Se recuerdan que yo les decía el semestre anterior, los impuestos los debemos de pagar todos los que estamos dentro de un hecho generador, y que esos impuestos van al fondo común y que el Estado los va a utilizar para la prestación de servicios públicos y con ello satisfacer las necesidades sociales? Pues bien, cuando hablamos del principio de generalidad, este artículo 135D dice que todos los que estamos dentro del territorio de la República debemos de contribuir con el gasto público. ¿Y el gasto público a qué se refiere? Se recuerda que vimos lo referente al gasto público. Gastos, la gran clasificación, gastos de inversión, gastos definitivos. Y entre los gastos definitivos, pues va lo de la satisfacción de las necesidades sociales. Entonces ahí encuentran el artículo que se refiere a la generalidad. Y en el artículo 4, lo que se refiere a la igualdad. La capacidad contributiva, les dije yo que estaba en el artículo 243, donde está señalado en forma expresa
Ahora bien, hablemos del otro principio. Ya hablamos de la legalidad, la generalidad, la igualdad, la capacidad contributiva. Nos falta referirnos al principio de justicia. Nos falta el principio de proporcionalidad y el principio de no confiscatoriedad. El principio de justicia dice que va a ser justo un impuesto cuando todos paguen de conformidad con sus manifestaciones de riqueza, cuando todos paguen en forma proporcional. Por eso es que se señala que el principio de justicia se manifiesta a través de la capacidad contributiva y la uniformidad del impuesto. Y todos tienen que pagar para que sea justo de una forma proporcional a su condición económica. Sería ilógico, injusto, que los dos fulanos que hicieron esos inmuebles, que compraron esos inmuebles, y porque el otro ya tiene dos niveles, pues entonces también las demás casas se les nivele el mismo valor del que construyó. Eso no sería justo, porque las manifestaciones de riqueza del vecino no son iguales, no se han manifestado en la misma forma. Y como consecuencia, pues definitivamente sería una total injusticia. Por eso es que se habla mucho de cómo opera la justicia también en los impuestos directos e indirectos. Si la justicia es pagar cada quien según sus condiciones económicas, este principio se estaría violando con el asunto de los impuestos. Pero no en todos los impuestos. Se estaría violando con la existencia de los impuestos indirectos. Porque todos los impuestos indirectos gravan a un sujeto como obligado al pago, ahí lo señala la ley, es el destinatario legal del tributo, y se lo paga a la administración tributaria o a cualquiera de los otros sujetos activos, pero este sujeto tiene la facultad legal de trasladar eso que le pagó al sujeto activo a terceros. Y esa carga tributaria finalmente llega al consumidor. Y cuando llega al consumidor, ya no se toma en cuenta la situación económica. Entonces ya no todos pagan de acuerdo a esa condición económica. No se las toma en cuenta. El ejemplo de la compra de la leche que les mencioné. Ahí tienen un ejemplo claro. Este principio de justicia ha variado año época tras época. En la época antigua del Estado feudal, en el Estado feudal, un impuesto era justo, se decía, cuando todas las personas lo paguen para poder cuidar de sus bienes. ¿Se recuerdan que les leí ese artículo, esa definición de los impuestos? Y les decía el autor, no me recuerdo ahorita el nombre, pero decía que el impuesto lo tenían que pagar todos, con el propósito de asegurar la tenencia de los bienes que les quedaban, para pagar seguridad, en otras palabras. Con el tiempo, este principio de justicia ha variado. ¿Por qué? Porque en la actualidad las leyes sí tratan de que se grave de acuerdo a las condiciones económicas. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta contiene varios regímenes. Y uno de ellos, por ejemplo,
el simplificado, que es el que paga la mayoría de profesionales, establece que hasta 30,000 quetzales se paga un 5%, y el excedente de 30,000 ya paga un 7%. Entonces, ese impuesto viene a ser justo, porque usted como abogado y notario, pues tuvo ingresos de 30,000 ahorita en, en junio. Y entonces cuando va a pagar el impuesto, que lo tiene que pagar entre los primeros 10 días, va a pagar un 5%, o sea, 1,500. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el otro, con el compañero que está con usted? Diría yo allá en el aula, sentado a la par suya, ¿no? Con otro de los compañeros que está también viendo la clase, oyendo y viendo la clase. Sus ingresos fueron de 35,000. Ah, no, entonces él no puede pagar lo mismo. Como se excedió de 30,000, va a pagar 1,500 de base, que corresponden a los primeros 30,000, y un 7% sobre el excedente, que son sobre la base de 5,000. O sea, va a pagar 1,850, si no estoy haciendo mal mi cálculo mental. O sea, un 7% sobre los 5,000. ¿Se da cuenta? La ley está siendo justa porque los está haciendo, a esos dos profesionales, obligándolos a pagar de acuerdo al ingreso que están teniendo. ¿Y dónde vamos a encontrar ese principio de justicia en nuestra legislación constitucional? Pues lean el artículo 2, que dice: es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad y la justicia. La justicia. Entonces, también en materia impositiva se aplica el principio de justicia. Ahí en este artículo pues habla de muchas más cosas relacionadas con la justicia, pero no así, pero también lo relacionado con los impuestos, pero no así en el caso de los impuestos indirectos, porque en los impuestos indirectos opera el fenómeno de la traslación. Recuérdense ustedes, el fenómeno de la traslación, en que el sujeto obligado al pago del impuesto es uno, el que señala la ley, pero un tercero es el pagador del impuesto. Bien, ahí tienen ustedes también lo referente al principio de justicia. Hablemos ahora del principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad lo que nos dice es que todos deben de pagar en proporción a su riqueza, a sus ingresos. O sea, no es que vaya a pagar todo lo que ha adquirido de ingresos o que tenga de riqueza, no, va a pagar en proporción a sus ingresos. Y por eso es que hay tasas impositivas, tales como les mencioné, la del 5% y la del 7%, o en el caso del impuesto de la renta de otro régimen, que generalmente lo aplican los industriales, los fabricantes, etcétera, donde van a pagar un 25%. Y ahí la forma como opera es que se establecen los ingresos brutos, y de esos ingresos brutos se le restan todos los deducibles, queda un monto que se le llama la renta imponible. A la primera renta bruta, todos los ingresos, menos todos los gastos que se generaron, se le restan, y entonces renta imponible.
Cada quien tiene rentas imponibles diferentes. Depende de sus actividades. Unos millones, otros menos millones, otros no llegan a millones. Y ellos van a pagar el 25%. Una proporción en atención a sus ingresos u su riqueza. Y que debe de ser la más correcta. ¿Sí? Una proporción lo más correcto. O sea, una tasa adecuada. Yo me recuerdo que cuando se modificó el impuesto sobre la renta, antes pagaban 31% los que están en esta actividad que pueden poner deducibles. Pero me recuerdo que hubo, o se anunció, que había un pacto de caballeros entre el Estado y la iniciativa privada y que ellos les iban a bajar el impuesto al 25%, pero entonces eso les permitía tener más capital y entonces iban a hacer más inversiones. Y entonces, a pesar de que la tasa impositiva iba a bajar al 25%, iba a haber más pago de impuesto. ¿Por qué? Porque iba a haber una mejor actividad económica. Eso no se dio. Ese fue un pacto de mentira porque realmente no sucedió. Se siguieron dando las evasiones tributarias como a la fecha, las defraudaciones tributarias y siempre tratando de pagar lo menos posible. Entonces, la proporcionalidad se refiere a pagar en proporción a sus ingresos, a su riqueza. Debe pagar en proporción a sus manifestaciones de riqueza y que no sea desproporcionado. ¿Cómo sería desproporcionado el pago del IVA aquí en nuestro país? El salario mínimo subió como 100 quetzales y pico, pero la canasta básica anda por las nubes. Y menciono esto porque estamos hablando de consumidores, el IVA. Pero viene el Estado y ante la necesidad de más recursos, le sube el IVA del 12 al 15%. Les digo que no anda lejos. Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los organismos de crédito han presionado a través de los años anteriores para que se suba la tasa del IVA. O sea, no es algo que yo me esté inventando. Pero eso no sería proporcional. ¿Por qué? Porque las manifestaciones de riqueza de los consumidores, de la mayoría de la población, sigue siendo la misma. Y aumentar la tasa significaría entonces que se está violando el principio de proporcionalidad y además el último principio. ¿Y cuál es el último principio que les voy a citar? El de no confiscatoriedad. El principio de no confiscatoriedad también está en nuestra Constitución en el artículo 243. Y ahí dice que el legislador no debe de crear impuestos confiscatorios. ¿Cuándo el impuesto es confiscatorio? Cuando empieza a agravar las rentas, la economía de las personas, quitándoles hasta lo que ellos necesitan para poder subsistir. ¿Qué es lo que pasaría si le subieran al 15%? Si actualmente entramos con 100 quetzales a un supermercado y salimos con una bolsita de las pequeñas, que fue lo que nos alcanzó para comprar con 100 quetzales. Hace 30 años ustedes entraban con 100 quetzales a un supermercado y salían con la carreta casi llena. ¿Por qué? Hay muchos factores, desde luego. Pero uno de los factores era que los impuestos también estaban acordes a la realidad. Pero si ahorita le suben, ahorita este IVA ya se está convirtiendo en confiscatorio por los otros elementos
que están incidiendo y que ustedes lo han leído, que, por ejemplo, lo de la guerra esta de Ucrania y Rusia, que han incidido en la producción mundial de granos, en el tráfico de las mercancías, lo de la pandemia, y eso hace que de una u otra manera los impuestos empiecen a convertirse en confiscatorios porque ya nos están quitando una parte de lo que nosotros tenemos para poder subsistir. Nos están quitando ya la parte que nos corresponde para nuestra subsistencia. Y recuerden ustedes que aquí en Guatemala hay un artículo en la Constitución, el 39, que establece el derecho a preservar la propiedad privada. No puede venir el Estado entonces a crear impuestos confiscatorios con los cuales va a tratar de quitarnos parte de nuestra propiedad privada mediante la creación de impuestos. O sea, un impuesto es confiscatorio cuando absorbe una parte sustancial de la propiedad o de la renta. ¿Y cómo se da? Elevando las tasas impositivas. Si hablamos de la propiedad inmueble, que subiera las tasas del YUSI, del 2, 6 y 9 por millar existentes a la fecha, que la subiera a 15, 18 y 20, y en los mismos parámetros, de 2,000 a 20,000, de 20,000 a 50,000 y de 50,000 en adelante, el 9 por millar, así están ahorita, 2, 6 y 9 por millar, y lo subiera a 15, 18 y 20. Imagínense ustedes, estaría violando ese artículo de la propiedad privada porque no está preservando la existencia de la propiedad privada, sino que al contrario está creando impuestos confiscatorios, violando el artículo 243. No pueden quedarse sin los mínimos vitales, y eso es lo que debe velar el legislador. ¿Qué pasaría si le subieran al 15%? Pues inmediatamente van a interponer acciones de inconstitucionalidad, porque se dan todos los factores para decir que este aumento tendría ya un carácter confiscatorio, porque los ingresos de la mayoría de los guatemaltecos es el mínimo, y algunos ni siquiera les pagan el salario mínimo, sino que menos del salario mínimo. Bueno, esto es lo que podemos hablar sobre los principios teóricos. Les mencioné lo referente a la Constitución. Más adelante vamos a ir señalando otros artículos que están vinculados con el derecho tributario. Cuando hablemos del ilícito tributario, por ejemplo. Cuando vamos a hablar también del derecho penal. Y así sucesivamente, pero en la Constitución estos son los principales. Y estos son los principales también principios que rigen el derecho tributario. Estaba viendo a ver si hay alguna pregunta, pero no hay preguntas. Vuelvo a repetir para los compañeros 114 compañeros que están ahorita dentro de esta clase, que los que tienen la retrasada ya salió el horario de exámenes, y este 30 corresponde al derecho financiero a las 17 horas. Así que a estudiar lo que queda de la semana, y recuérdense que solo va a ser teoría, nada de práctica, solo teoría. Y fíjense ustedes que hasta ahorita me estoy dando cuenta de algo.
Rocío Zapón Pérez me puso desde hace mucho rato que se me olvidó lo que dejé pendiente el lunes, que era la autonomía, los elementos de la autonomía. Bueno, ya no me da tiempo de explicarlos, pero la próxima clase voy a volver a la autonomía antes de seguir con el siguiente punto para explicar esa parte. Les ruego me disculpen. Les ruego me disculpen, se me olvidó totalmente. Pero lo vamos a explicar. Nos quedamos entonces, nos quedamos ahí, ya con este otro punto concluido, y nos vemos el próximo miércoles. Que tengan buena semana, señores. Gusto saludarlos.